Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Comscore Talks, especial aniversario. Hoy tenemos solamente personas de Comscore acá en la sala virtual. Este es el capítulo número 39. Así que, primero, mi nombre es Iván Marchant. Hemos estado en varios capítulos con ustedes desde ya hace un año. Y en este capítulo aniversario nos propusimos estar con los tres que hemos sido locutores en este podcast, unidos, conversando sobre qué hemos aprendido, qué hemos visto, qué recomendaciones tenemos y qué esperamos para adelante y para seguir. Porque vale la pena comentarles, chicos, que se pensaba solamente hacer 8 capítulos, y imagínate, ya estamos llegando a los 40. Bueno, yo, Iván Marchán, para los que no me conocen, estoy a cargo de la operación del norte de Latinoamérica de Comscore, México, Colombia, Perú, y hoy día tenemos a mis compañeros de Sudamérica, ¿okay? En la sala virtual está Leonidas Rojas, más conocido como Leo Rojas, que es Senior Director de SouthCon de Comscore también, y a Alejandro Fosk, que es VP, General Manager de Comscore Latinoamérica. ¿Cómo están, colegas? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo va todo? Gracias por la rimbombante presentación. Pero bien, todo bien por acá. Con frío, tú con calor, nosotros con frío. Así es. Y Ale, ¿qué tal? Bien. Muy contento de estar acá. Hola a los dos. Emocionado por este programa porque, como tú mencionabas, un experimento que partió tan solo con un par de programas ya se ha convertido en una serie. Llegar casi a los 40 programas ha sido súper interesante, no solamente por la experiencia nuestra, sino que por el hecho de todos los temas que hemos compartido. Así que estoy muy interesado en develar y compartir todos los secretos que hemos visto en esta serie de programas. Maravilloso. Y yo siempre lo he dicho, porque, digamos, al César lo que es del César, la idea no fue mía, aunque he estado un montón de capítulos por el interés que generó en México, Colombia, especialmente, y un poco Perú, pero acá la idea venía de Leo, desde Chile, así que ahí le quería preguntar a Leo, ¿cómo se te ocurrió este tema? Sí, bueno, yo creo que conversando con el equipo, empezamos a ver la posibilidad de tener entrevistas con gente de la industria en dos ámbitos. Uno que fuera no tan técnico, algo más inclusivo desde la perspectiva de industrias adyacentes que pudieran interesarse en el marketing en general, y no solamente en el tema del ecosistema publicidad en el mundo digital. Y lo otro, subir ya en una conversación más uno a uno. Inicialmente fue pensada más en un uno a uno, después ya se fueron dando algunas charlas de dos personas, pensamos en una mesa redonda en algún momento digital, pero también tenía que ver el hacerlo offline, que ahí fue una buena idea del equipo de marketing de Rodrigo Cerón en la región, era tratar de descomprimir esta excesiva fiebre de webinars que hubo al principio de la pandemia y empezar a tratar de hacer algo en formatos un poco más cortos, que tuvieran que ver también con el movimiento, con gente que decidiera salir a correr, que se transportara, con todo este tema de la necesidad de tener también información a través de podcast. Así que así fue como surgió la idea, y como dijiste tú, Iván, la idea era tener 3, 4 capítulos por cada región, por Cono Sur y por Cono Norte, porque tenemos gente súper interesada, hemos tenido buenas descargas, así que bien, ha sido realmente una experiencia linda e interesante. ¿Y tú, aportando un poco a lo que dice Leo, yo creo que aquí también se dan dos aspectos. Uno, en toda Latinoamérica, Comscore ha participado activamente de las asociaciones, de IAB, fuimos fundadores prácticamente, y siempre hemos querido poner un granito de arena también a la discusión que va más allá del producto que nos toca representar. Yo creo que esta instancia también ha sido muy valiosa en ese sentido, porque los temas han sido transversales. Definitivamente, tema de medición ha sido probablemente lo menos que hemos visto, y eso también permite
aprovechar y apalancar la suerte que tenemos nosotros de tener clientes en ámbitos tan diversos. Así que eso como una pequeña contribución. Y lo segundo que quería comentar simplemente es que fue muy agradable también desde la perspectiva de que se van creando relaciones después de tanto tiempo. Llevamos muchos años en la industria. Generalmente nuestra conversación gira en torno a la venta de nuestros productos, y esto tuvo la gracia, ¿no es cierto?, de ser una conversación totalmente distinta, en un ámbito totalmente distinto, pero sí aprovechando las relaciones y las muy buenas relaciones que tenemos con clientes y conocidos a través de la región. Está súper bueno el punto, Ali, porque primera cosa, nosotros somos empresa de investigación, ¿no? Y ninguno tiene la carrera de periodismo, pero sí trabajamos con medios, agencias, anunciantes, como tú dijiste, y ser medio también tiene en este caso estamos fungiendo un poco como medios, ¿no? Porque estamos tratando de dar a conocer ideas, desafíos, etcétera, y no sin ser digamos, un medio de comunicación, pero sí trabajando un montón con ellos, y hemos entrevistado a un montón de gente de medios, acá, tanto en Colombia, México, bueno, también Argentina, Chile, etcétera, así que incluso Hispanic. Así que creo que también eso es un desafío para nosotros, de hecho también, porque no somos locutores, no somos periodistas, o sea, no somos editores tampoco, y tanto el grupo acá presente, incluyendo a Rodrigo, hemos tenido que aprender un poco este tema de hacer preguntas que tengan valor, entender un poquito siempre más allá de lo que uno sabe como con el cliente, el negocio del cliente o del entrevistado, tendencias, etcétera. Así que también es un desafío. Y a veces también nos pasan algunos chascarros y otras cosas, o bloopers, o cosas que también pueden ser, que uno graba en vivo, obviamente, o se graba, como lo estamos haciendo ahora, para que todos lo puedan ver en alguna hora que tenga sentido. Y como estamos en casa, también pasan algunas cosas que también a veces también nos dificulta el tema. ¿Te ha pasado, Leo? ¿Cómo has sufrido un blooper, alguna cosa así, alguna cosa que tuviste que detener, hay temáticas raras, que se te adelante mucho la conversa? No sé si, a ver, bloopers sí siempre hay, ¿no? Desde ruidos, tormentas, desde algún cliente que tenía, o algún entrevistado en realidad que tenía la cámara de frente y entró el sol por la ventana y de pronto lo ensegueció y tuvimos que parar. Algunas situaciones donde entró el hijo o los hijos, pero es parte de, porque finalmente es un cambio. Todos estos eventos uno pensaría, es bien interesante porque se daban en vivo, se daban estas charlas en situaciones en donde uno trataba de congregar a gente de la industria a un lugar físico, y hoy día parecía ser tan al alcance de la mano al hacerlo digital, y es al alcance de la mano, pero obviamente tiene todas estas particularidades. Y sí, ocurrieron situaciones, como decías tú, donde quizás pasaban bloopers, se adelantaba un poco la temática, y ahí yo creo que los grandes desafíos, como dijiste tú, es, sin ser periodista, es remarla, ¿no? Remarla, tratar de mantener viva la conversación, tratar de intervenir para hacer más enriquecedora la charla, no solamente preguntando, sino opinando, pero sin tratar de oscurecer, por así decirlo, lo que está diciendo el invitado, tratando de interponer una opinión propia. Así que ha pasado de todo, pero la realidad es que ha sido súper enriquecedor poder conversar con tanta gente, poder ver tantos puntos de vista distintos y escucharlos. Ha sido una experiencia realmente linda. Y ayuda también un poco a la naturalidad de la conversación, porque obviamente lo mismo que le pasó a Leo, me pasó a mí, un entrevistado que llega el hijo, o están pasando la aspiradora al lado, o hay una construcción, o estaba en uno de los casos estaba tomando un desayuno en un hotel, y hace que de alguna manera se dé una conversación mucho más natural, no como si estuvieras en cámara, sino que como si estuvieras viviendo una situación más familiar, ¿no? Y eso también relaja, ¿no? Y permite que la conversación sea en un ámbito más ameno también. Y por otra parte, esas instancias que aparecieron en el tiempo, cuando volvamos a la normalidad probablemente, nos van a ayudar a recordar un poco que en el año 2021 y 2020 estuvimos encerrados producto de una pandemia.
Oye, sí, bueno, acá en México también les puedo contar que de los sonidos más típicos que tenemos de fondo, o en mi casa o en la casa del entrevistado, en los que venden los tamales, ¿eh? De fondo, o los que están buscando, que compran colchones viejos o cosas que estén malas, y son gritos transversales porque son como franquicias que andan en todos lados en México, así que es bastante común, e incluso a los que nos venden afuera de México, también en cualquier película mexicana van a escuchar a alguien que está vendiendo tamales y el mismo fondo que tenemos nosotros acá en el podcast. Pero bueno, eso como bien dice, le da naturalidad, le da cercanía. Justamente siempre Rodrigo, cuando partimos con las conversaciones con las personas que entrevistamos, siempre dice que si no estuviéramos en pandemia, esto lo estaríamos haciendo con una cerveza, un café en algún lugar, ¿no? Oye, y tal como uno pregunta, creo que uno aprende. Y también de la gente, porque ha pasado por acá en este podcast un montón de gente, digamos, muy, muy hábil, directores de distintas empresas en Latinoamérica, denunciantes, medios, agencias, no sé, si les pudiera preguntar, quizás vamos uno por uno, aprendizajes que crean que han sido de valor tanto para ustedes como también para la audiencia. Si eres tú primero, Ale. Bueno, yo creo que una de las cosas más interesantes de esta serie completa es que justamente se hace en un momento de la historia muy atípico, ¿no? O sea, nos vimos enfrentados a una pandemia y eso es un hecho que afecta transversalmente a todo el mundo y a todas las industrias. Entonces, uno de los temas más recurrentes de conversación era cómo la pandemia afectó a los modelos de negocios de nuestros clientes. Y en ese sentido, yendo por tema prácticamente, uno podría decir, o sea, todos los entrevistados eh, sin ninguna excepción, coincidían que su industria saltó 5 años producto de la pandemia, entendiendo que estamos hablando de gente que está participando en la industria digital. En particular, en el e-commerce, vimos claramente un salto cuántico en términos de la oportunidad. Hoy día el comercio electrónico es absolutamente transversal y lo que de alguna manera no estaba preocupado, el que no estaba preparado tuvo que correr a prepararse. Quizá la cadena de distribución fue la que más sufrió producto del incremento de pedidos, ¿no? de demanda. Entonces el tema del comercio electrónico fue uno de los temas más conversados desde el punto de vista de la oportunidad y desde el punto de vista de procesos que quedan, porque cuando ya tengamos una vacunación del 80-90% y logremos finalmente volver relativamente a nuestra normalidad, lo que no va a volver atrás es el comercio electrónico, ni probablemente un segundo aspecto que era el trabajo remoto. O sea, yo te diría que esas dos cosas fueron temas que a mí me tocó personalmente conversar mucho, y el tema del trabajo remoto, yo creo que abre un universo bastante grande de oportunidad para todos aquellos que estamos en el mundo digital. Primero, en términos prácticos, nos abre a nosotros todos una oportunidad bastante clara de poder llevar a cabo un trabajo remoto en forma efectiva, porque estamos en una industria que así lo permite, transversalmente. Pero también cambia un poco la valoración de las cosas, ¿no? Y vamos desde cosas mucho más laborales a personales, ¿no? Yo creo que el tema laboral se pudo superar y muchos entrevistados dijeron que no les había cambiado mayormente la efectividad de sus equipos, el negocio no les varió, pero también empieza a haber un aprecio también por ciertos aspectos, no solamente la familia, sino que el tiempo, los traslados, las reuniones personales empiezan a tener más valor que menos, quizás. Entonces yo creo que vamos a ver, producto de esta pandemia, vamos a ver un comportamiento de nuestros clientes, de la industria en general, que va a ser un poquito distinto al que estábamos acostumbrados antes de entrar a la pandemia.
Genial. ¿Y tú, Leo, qué visualizaste? Bueno, hay un par de cosas que me parecen, por lo menos yo las disfruté mucho, que la primera es tener la posibilidad de escuchar de primera mano y con preguntas tan directas a gente que está involucrada en las industrias de manera muy estratégica y entender sus modelos de negocio, poder hacer preguntas que de otro modo uno siempre las lee o en algún documento, en algún paper, pero digamos, en alguna página de los mismos clientes respecto de cómo son sus negocios, pero escucharlo de primera mano es muy enriquecedor, y poder interactuar con eso y hacer preguntas que yo haría en otras circunstancias y en este caso en alguna reunión física, pero acá poder tenerlos en un uno a uno realmente es un placer e ir aprendiendo un poco más, y entender cómo funcionan sus negocios, cómo ha sido la historia de sus negocios. Eso también es bien interesante. Muchas veces uno en reuniones con clientes o con distintas empresas se enfoca en el presente, pero poder preguntar de cómo devino esta realidad, cómo devino este presente de una compañía, cómo iniciaron, desde dónde vienen, hablar un poco de las experiencias de cada uno de los invitados, dónde arrancaron, cómo ha sido su trayectoria, también es muy enriquecedor. Y lo otro que yo he podido notar, y que probablemente aquellos que han tenido la chance de ir o han querido escuchar los distintos podcasts desde el año pasado hasta hoy, es el cambio en la sensación de incertidumbre que tenían muchos de los clientes en el 2020 cuando conversábamos, y cómo hoy en el 2021 ya se sienten mucho más asentados respecto de las mismas estrategias, las mismas políticas, pero con una mirada, yo creo que un poco más clara, un poco más tranquila, porque claro, el 2020 para todos era una incertidumbre total, y más allá de que para algunos presentaba más o menos oportunidades, la comparación ahora en el 2021 es brutal, con lo cual para todos aquellos que quieran hacer ese trabajo de escuchar algunos podcasts en el 2020, no tenemos los mismos invitados, pero escuchar el semblante y claramente cómo cambiaron algunas miradas respecto al futuro del 2020 a 2021 también fue bien, bien interesante. Así que me quedo con eso y con esa sensación de satisfacción de poder ir entregando esa cuota de información a todos los que decidieron escuchar a estos expertos en la industria respecto a cómo fueron encarando este mismo escenario, que fue realmente complejo para todos. Y que Y a la ti, pura Iván, verdad. cuenta tu experiencia respecto a esto. No, primero, bueno, viví lo mismo que ustedes dos en el tema de lo que nos nombran de e-commerce, los saltos cuánticos en temas digamos, de aceleración digital, transformación, cómo que de un día para otro el negocio, cómo cambió y cómo tenían que seguir subsistiendo ahí. Y recuerdo varios capítulos, negocios que realmente sí tuvieron este tipo de crisis que se llaman las crisis perfectas, ¿no? Donde hay crisis de oferta con crisis de demanda. O sea, la demanda no puede comprar, no tiene dinero para comprar, y la oferta porque poco ni siquiera puede producir. Casos de cervezas, etcétera, casos de también de algunos bienes que no son de primera necesidad, lujo, etcétera. Especialmente, como dice Leo, los primeros meses de la pandemia, los primeros 3, 4, 5 meses, donde incluso no, como no se, las fábricas, turismo, golpeadísimo. Y entonces, y en eso la gente tuvo que ser bien creativa. Y no solamente nos quedamos con el tema de la afectación económica, sino también la afectación de personas, que una de las cosas que a mí me gusta mucho preguntar, ¿qué pasaba dentro de la empresa? A nivel del recurso humano, gente que quizás, no sé, yo me acuerdo que en el caso de un Walmart, por ejemplo, tuvo que mandar toda la gente que empaca acá en México a la casa, ¿no? Okay, con sueldo integral, que es gente mayor de edad, porque simplemente también era un riesgo, y también gente mayor que también trabaja en los pisos, etcétera. Así que, y ahí tuvo que recontratar un montón de gente. Entonces, atrás, muchas veces, tras bambalinas, pasan un montón de cosas que nosotros en el día a día no lo vemos. Otro tema, digamos, interesante es que pasa con algunos categorías que son clientes de Comscore a nivel transversal por muchos años, como los medios. Los medios nunca han tenido tanta demanda de información y tanta audiencia y tantos minutos, tanto engagement como en la pandemia. Pero también
por el mismo susto, por el mismo no saber dónde estamos parados, especialmente en los primeros meses de pandemia, se vio en que las inversiones de publicidad también bajaron bastante. Y por un lado tenían aumento de costos los medios a nivel de producción, ancho de banda, digital, etcétera, pero con decrecimiento de ingresos publicitarios. Por otro lado, los que tenían que imprimir. También tuvimos a alguien de Penguin Random House acá en Comscore Talks, y también no podían mandar imprimir, no podían dejar las revistas, en el caso de Condenadas, etcétera. Así que vimos que no solamente se trata de cómo sigo vendiendo, sino también cómo el barco sigue a flote. Y creo que por ahí el nombre que le pusieron ahí en marketing de los desafíos más importantes en la área digital es que, bueno, hay negocios que son puramente digitales, 100% digital. Quizás, bueno, la entrega digital, lo pagas digital, lo compras digital, nunca conociste al vendedor, Netflix, Spotify, etcétera, que también, Spotify también fue entrevistado acá y también se quedó en casa, etcétera. Pero hay negocios que una gran componente, por muy digital que sea, tiene que ser offline. Y hay que entregar a la casa, hay que producir, hay que ver si la gente se enferma. Así que, bueno, ese tipo de cosas a mí me llamó bastante la atención de ver cómo la gente lo manejaba y cómo los distintos directores se hacían cargo para que, obviamente, que el negocio esté a flote. Yo creo que ahí aprendimos un montón, más allá de solamente trabajar en casa, sino que cómo mantener algo, digamos, en la superficie. Y creo que en esa parte, estimado, creo que ahí lo creo, la gente creo que los que más he conversado, ¿no? De los que han escuchado, clientes, lo que valorizan es qué hacer en la crisis. Porque generalmente cuando uno conversa de lo que cuando te va bien, es todo bonito, salen casos de Harvard, etcétera, pero qué hacer en crisis, qué hacer en momentos difíciles, donde quizás hay que bajar la plantilla de trabajadores, etcétera, y creo que eso ha sido uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, digamos, para todos dentro de los casi 40 capítulos que hemos tenido. Y uno, bueno, tú nombraste uno, Alejandro, que era el tema de venta en línea. O sea, ¿cómo te imaginas el año siguiente, 2 años más? Tú dijiste que tú esperarás que no decae. ¿Lo sigues viendo así con los clientes que hablas, etcétera? ¿Ves que siga galopante el tema de venta en línea? Absolutamente, y de hecho se democratizó aún más desde el punto de vista de los, llamémoslo, los microempresarios que a través de redes sociales, Instagram y otros, ocupando Shopify, de alguna manera lograron armar, y justamente lo que mencionaban ustedes dos, con resiliencia y ante la crisis, reinventarse y rearmarse. El comercio en línea fue una vía para poder subsistir también. Lo que permitió enriquecer muchísimo la oferta de productos, servicios, y hace que, según mi humilde opinión, una vez que termine la pandemia, yo creo que va a haber una cierta baja porque las personas van a tratar de ver la luz, respirar, y eso va a durar muy poco, porque después obviamente creo que va a haber un repunte cada vez sostenido de la venta en línea, porque las personas que lograron reinventarse van a seguir en eso, quizás van a encontrar otro trabajo, pero van a seguir con este segundo emprendimiento. Los retailers tradicionales todos vieron que la venta en línea era fundamental y que tienen que estar preparados y no van a bajar los brazos ahí, no hay una vuelta atrás. Los que no estaban bien preparados saltaron a prepararse, y los que ya no estaban y no saltaron a prepararse no van a estar. Entonces yo creo que vamos a tener un ecosistema de comercio en línea que va a ser cada vez más rico, que va a tener cada vez más actores, y que tiene un componente súper importante que es la demanda. Las personas ya se acostumbraron a el fulfillment, a recibir las cosas en casa, a esperar ciertos tiempos, a interactuar, y yo creo que eso no va a tener una vuelta atrás. Solamente veo crecimiento potencial para todo lo que tenga relación con comercio electrónico. ¿Tú lo ves igual? ¿Tú que ves, no sé, también Argentina, etcétera? ¿Cómo has visto el proceso? Sí, yo creo que el proceso del comercio electrónico, la pandemia nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con la gente de Mercado Libre, y Mercado Libre, que es un player gigante, importantísimo en la región, y ellos venían viendo un crecimiento sostenido. Ellos
realmente cumplen esa expectativa, digamos, de prepararse de antemano, no porque supieran que iba a venir la pandemia, sino que porque era su negocio, y los agarró en un momento donde ya tenían una estructura. Yo creo que el gran desafío que tuvieron la gran mayoría de los retailers que se volcaron rápidamente, o que lo estaban haciendo, fue un desafío, como decía Ale, más bien logístico. Pero yo creo que además del comercio electrónico que se va a mantener, esto es lo mismo que hablamos en el ecosistema digital donde nosotros estamos, digamos, involucrados a diario. La promesa digital no es que el ecosistema digital toma por asalto toda la inversión, sino que se vuelve un espacio mucho más líquido, donde empiezan a coexistir distintas alternativas. El e-commerce y el comercio en línea se abre un espacio, y en los próximos años, a la medida que haya una cierta normalidad de vuelta a la pandemia, va a coexistir de una manera mucho más equitativa, si se quiere, con el retail físico, con lo cual incluso más probablemente vamos a ver, como se vio en Estados Unidos, crecimientos de la venta directa, digamos, en el ecosistema también bien interesante. Pero un punto que creo que creció y que probablemente no todo el mundo a diario lo escucha, es el ecosistema de la fintech también. Las fintech también crecieron fuertemente al alero del comercio electrónico, básicamente porque las fintech tienen un espacio o una misión de democratización del acceso a los medios de pago electrónicos que hoy día en general no están masificados en Latinoamérica, donde hay un porcentaje de la población que todavía ocupa el efectivo, pero que tampoco, al tener una bancarización, tenía una posibilidad directa de acceder en un principio al comercio electrónico. Entonces, ahí también vemos una industria que no sé si crece al alero, pero crece en paralelo al comercio electrónico, muy indexada, pero que tiene en sí misma una estructura que probablemente va a crecer y está creciendo exponencialmente por esta situación. Cuando vemos, hace poco me tocó ver un informe del Banco Interamericano de Desarrollo de todos los venture capitals en Latinoamérica, y donde está más del 50+1 de la inversión está en fintech precisamente. Entonces creo que hay industrias súper interesantes y que definitivamente vamos a empezar a escuchar de ellas más y más en la TAM en los próximos 3, 5 años, o quizás en menos, sin duda. Oye, y me agarro de ahí, porque en México en particular, ahí que vemos en Comscore que tiene menor penetración bancaria, o sea, más o menos calcula que el 20% de la población de más de 18 tiene alguna cuenta o algún tipo de uso bancario, que comparado con países como Brasil, con acceso de 50-60% de penetración, no tiene comparación. Y justamente el país que más ha generado fintech ha sido justamente México. Y ya hay unicornios y todo, y de verdad que en este momento que a veces también, por un lado, se ahorra dinero, no se quiere gastar en tonteras, etcétera, en pandemia, en crisis, pero también a veces ese sobrante no lo quiere dejar ahí perdido bajando su valor, digamos, por inflación. Entonces han aparecido acá un montón de empresas también que son súper interesantes para hacer inversión peer-to-peer, persona a persona, no sé, préstamos persona a persona, etcétera, que creo que es la nueva revolución también para Latinoamérica. Y también pueden ser inversiones hasta de $10, 200 pesos mexicanos por ahí, que también abre la puerta a un mundo de posibilidades. Así que también, muy de acuerdo, Leo, quizás ahí hemos tenido algunos capítulos también de gente, digamos, más cercana a la banca, pero creo que a mí en particular, en mi punto, sí me gustaría traer también más gente de fintechs, y por ahí tengo ya algunos nombres que pueden ser interesantes también para entender su modelo de negocio, qué ven y cómo han crecido. Y ahí también aprovecho de preguntar a Alejandro qué tipo de invitado también sería interesante traer, o industria o tipo de empresa, negocio para adelante. Yo creo que un tema súper relevante para entender cómo se va a posicionar en el futuro el tema de salud a distancia, atención a distancia, cómo de alguna manera la pandemia y la digitalización que acompaña la pandemia nos va a llevar a una salud online, salud remota, sistemas que de alguna forma u otra hacen que la atención también se democratice, y que personas que tienen menos acceso a la salud puedan tener gracias a la digitalización. Yo creo que ese sería un tema muy interesante, y que
está muy presente durante la pandemia y que creo que aún no lo hemos explorado en nuestras conversaciones. Súper. ¿Y tú, Leo? Yo creo, bueno, hay varios temas. Yo creo que uno de los temas que a mí personalmente me encantaría explorar son los temas del desarrollo de tecnología a través de blockchain, por ejemplo, que también son temas digitales súper interesantes. No solamente por los temas de cripto, de desarrollo de criptomoneda u otro, pero también por la capacidad que tienen para estar operando, digamos, bajo esa tecnología en un montón de soluciones en el día a día, que van a coexistir con las que existen, pero trabajar o escuchar a expertos en el tema blockchain, en el tema ciberseguridad, que no necesariamente son los temas que nosotros escuchamos a diario como Comscore, pero sí son temas tan atingentes. Todos nuestros clientes, en la medida que empiezan a fortalecer o a robustecer su ecosistema de desarrollo de negocios desde el ámbito digital, se encuentran con el tema de ciberseguridad como una necesidad urgente de conversación, y también con desarrollos de otras tecnologías que hagan en general el desarrollo tecnológico mucho más democrático. Quizás desde el punto de vista del blockchain puede ser una alternativa también, con lo cual creo que ahí tenemos algunas opciones de empezar a invitar a gente para que nos cuente un poquito más de qué opinan, cómo ven, cómo se involucran con esta explosión digital. Así que yo creo que por ahí también tenemos chances de escuchar de ellos en el futuro. Sí, y en mi caso, cosas que pueden ser interesantes también, y los pongo en la mesa, y estimados, bueno, y también a la gente que nos sigue, siempre pueden ir a cepamas@comscore.com y nos dar los comentarios que necesiten y ideas, o en Twitter, @comscorelatam, para que nos digan también ideas de temáticas, pero en particular cosas que creo que a mí me gustaría también hacer o ver el resto del año es, a medida que los planes de vacunación van avanzando en Latinoamérica, entender qué pasa con esos negocios que están más golpeados. Por ejemplo, ahí Alejandro dijo travel, hemos visto también todo el tema de entretenimiento, ¿no? Los gente que hace conciertos, que hay empresas gigantes, por ejemplo, como CIE, etcétera, los que hacen acá la Fórmula 1, que se la están jugando para que sí sea la Fórmula 1 en México en octubre, los dueños de equipos deportivos, etcétera, por ahí algunos clientes que tenemos por acá, el Monterrey, por ejemplo, el equipo Monterrey Rayado, que apostó a hacer la medición social con Sherald acá con nosotros en Comscore para tener oportunidades de grandes content y cosas por el estilo. O sea, las dos industrias que han sido más golpeadas, cómo están saliendo y cómo están viendo la luz al final del túnel, es algo que creo que puede ser interesante como aprendizaje, digamos, como industrias muy golpeadas. Y por otro lado, creo que también nos falta también entender un poco qué pasa con los gobiernos digitales. Creo que ahí hay una oportunidad importante, porque creo que siempre el gobierno está un poco más atrás de la iniciativa privada para el tema de digitalización, el tema de publicidad digital, seguridad digital, etcétera. Y creo que también ahí tenemos mucho que aprender de lo que están pensando y están mirando hacia adelante por lo que mueve la economía de los gobiernos. Al menos esos dos puntos creo que podríamos tratar de empujar en los países que estamos entrevistando, que realmente son Argentina, Chile, Perú, Colombia, México y también, bueno, US Hispanic, Miami, especialmente, en Nueva York, que también me ha tocado entrevistar también. Bueno, hoy, llevamos casi una hora conversando, chicos. Si ustedes pudieran tratar desde el punto de vista muy personal, del principal aprendizaje de hacer esto, de su principal desafío y principal consejo que le dan a la audiencia, ¿cuál sería? Si quieres partamos con Ale. Bueno, yo creo, para mí, el principal aprendizaje, y lo conversamos durante esta charla, ha sido la capacidad de adaptación del ser humano ante los desafíos, ¿no? Ante la dificultad. Y eso aplica transversalmente. Como mencionaba Leo también, el año 2020 fue un año total de incertidumbre, pero ya el 2021, acostumbrados, entre comillas, a algo que es muy difícil acostumbrarse, las personas salieron a luchar, y salieron a reinventarse, y salieron con un espíritu mucho más positivo. Entonces, eso da una enseñanza muy poderosa respecto a la capacidad de resiliencia y superación del ser humano.
Así que siento que de alguna forma la posibilidad que nosotros tuvimos durante estos 39 capítulos de conversar con distintas personas en distintos ámbitos, y yo diría que en todos ellos se veía una mirada de salir adelante, de reinventarse, de la flexibilidad, de utilizar las herramientas que están a mano y no echarse a morir. Yo creo que eso fue muy, muy interesante, muy enriquecedor para mí, y un aprendizaje no profesional, no solo profesional, sino que personal también. Bien. ¿Y tú, Leo? Sí, también fue interesante ver a todo el mundo, porque creo que Ale resumió muy bien en general lo que nosotros fuimos viendo con todos los invitados. Yo voy a ir a notas más de color, si quiere. Me encantó ir viendo cómo los invitados fueron sintiéndose cada vez más. Y esto no es nada en particular contra los que les tocó al principio, porque les tocó al principio del 2020, les tocó, y los del 2021 les tocó después, pero cómo todos nos fuimos acostumbrando a cualquier plataforma de videoconferencia que usemos, cómo en un principio nos sentíamos rígidos, nos faltaba esa sensación de poder estar en una reunión cara a cara, de poder ver a alguien. Quizás estábamos extrañando poder ir a alguna junta, como dicen en México, alguna reunión, de poder ir a un evento, y después nos fuimos encontrando con que, bueno, nos adecuamos, y también como aprendizaje personal, y creo que les pasó a ustedes también, cómo uno tuvo que ir en estas mismas experiencias remando esa falta de contacto personal para ir haciendo Zoom, a ir haciendo Google Meet o lo que fuese, o ir haciendo Teams, un espacio cálido también, un espacio que hiciera sentir al invitado como alguien que estaba cerca tuyo, y eso también fue un desafío que creo que todos los que estamos a diario en reuniones lo hemos vivido. Y como último tema me voy con esa sensación de que yo tengo muchas ganas de volver a ir a una reunión. Estoy con muy esperanzado de que en algún momento lo vamos a poder hacer. Creo que todas estas reuniones por videoconferencia no las vamos a dejar atrás. Creo que cambió el paradigma de cómo trabajamos a distancia, pero definitivamente los seres humanos somos animales de cierta costumbre, de relacionarnos, de vincularnos, y creo que la necesidad de volver a tener esas reuniones va a imperar, y probablemente las vamos a volver a tener. Así que esos son aprendizajes que incluso lo fui conversando con muchos de los invitados también, cómo se sentían en estas conversaciones a distancia, cómo lo hacían trabajando remotamente, y todos decían, la tecnología nos ayudó, pero indistintamente de eso no se puede suplir de ninguna manera el factor humano. Así que creo que después vamos a convivir en una instancia más híbrida, y ese aprendizaje ha sido muy enriquecedor. En tu caso, Iván, ¿cómo? Sí, lo primero, para mí es una súper oportunidad para contactar a un montón de gente que incluso está fuera de México, que conocí en México, para ver en qué está e invitarlos también, conocidos, amigos, y saber cómo están, y que también ver cómo está viviendo de su trinchera en otro país la pandemia. Eso creo que también ha sido una oportunidad de recontactar gente que creo que también me ha ayudado mucho. Y eso significa también, no solamente el tema de saber cómo está, el típico de cómo estás bien, sino que un tema también de vida, cómo la vive con la familia, cómo la vive con la gente que trabaja con él, cómo su gente, ¿no? Cómo digamos, sus colaboradores también la están pasando. Y creo que ahí uno aprende un montón. Ese creo que a mí me sumó demasiado. Otro tema, el definir también qué tema nos interesaba. Creo que muchas veces uno viene sesgado por el trabajo del día a día, ¿no? Generalmente los clientes de Comscore trabajamos mucho con agencias, mucho con medios a nivel regional y global, pero siempre a veces nos olvidamos mucho qué pasa con los que aportan dinero al ecosistema, ¿no? Que son los únicos que se llaman anunciantes, y han tenido desafíos que son enormes, de todas las industrias, y ahí también entender cómo ellos han vivido la crisis, desde crisis de oferta por no poder producir hasta crisis de demanda por baja, digamos, natural de demanda de algunos tipos de productos o servicios. También creo que para mí fue notorio. Y eso abre puertas, ¿sabes? Ese creo que les puedo decir que un aprendizaje también, que a veces cuando uno dona, entre comillas, porque técnicamente los tres que estamos acá son personas que queremos que mover el negocio de Comscore en la región. También obviamente tenemos fines comerciales, tenemos metas y todo, y como cualquier empresa,
y aquí estamos donando tiempo para compartir, ¿no? Y eso también abre puertas, entonces también hay como aprendizaje, fue que importante generar relaciones hacia adelante y entender mucho más del negocio del cliente para generar después oportunidades también con ellos y que nosotros también pues, ellos lo podamos apoyar en el tiempo. Quizás no mañana, pero quizás en 2 años, 1 año más, cuando sea la situación. Así que creo que uno nunca deja de aprender. Chicos, llevamos casi la hora conversando. Yo creo que, bueno, como nosotros trabajamos siempre, llevamos años trabajando con Leo. No lo dije al principio, pero Ale es el jefe de ambos, así que a los que no conocían a mi jefe les presento a Ale Foss, que es mi jefe de hace como 20 años, para que vean, cuando éramos jóvenes teníamos barba de color negro en ese tiempo, o rubio según el color. Yo me afeité para que no me dieran las canas. Para que no se vieran las canas. Claro, exactamente. Así que nosotros en este grupo, coincidentemente, bueno, todos son de Chile, tanto Ale y Leo están allá. Leo está en Chile ahora, ¿no? En Chile, sí. Chile. Y porque también como Leo de Argentina, también a veces también le toca salir, pero con mera coincidencia, pero bueno, los que están acá, de verdad que siempre es un agrado, somos amigos, más allá del negocio. Y bueno, considero que también siempre, en mi particular caso, también aprendo mucho de ellos y me río mucho también. No saben cuánto rato nos reímos antes de empezar a grabar el capítulo, así, pero bueno, off the record. Estimados amigos, de verdad que además, Leo, igual, dale. No podemos dejar también de agradecer a nuestro productor que ha hecho todo esto posible, Rodrigo Cerón, que coordina todo para el podcast, prepara todo, y realmente después de 39 capítulos quizás ya tiene una segunda profesión, y realmente un agradecimiento a Rodrigo, a Milo, al equipo de marketing de Comscore que ha hecho esto realidad. Y bueno, a todos ustedes que nos escuchan, sobre todo a las familias nuestras que son nuestros principales fans, que nos escuchan a todos, agradecerles obviamente y el feedback que nos puedan dar, efectivamente como decía Iván y Leo, de temas nuevos que quieran que podamos traer acá a la mesa. Así que de mi parte, muchas gracias a todos. Sí, yo aprovecho también de agradecer a Rodrigo, a todos y a todos los que decidieron ser parte, embarcarse. Pasamos por un montón de industrias, un montón de invitados, la verdad lo pasamos bien, fue una linda experiencia y agradecerle a todos los invitados que decidieron sumarse también a la experiencia del Comscore Talks. De nuevo, es alucinante ver cómo arrancamos algo por un par de capítulos y terminamos ya 1 año y medio y queremos seguir porque la verdad que nos pareció realmente interesante y creo que muchos clientes nos lo piden y hay mucha gente que nos dice, bueno, de qué tema van a tratar, o incluso algunos que nos preguntan si pueden participar, así que la verdad que ha sido súper lindo. Gracias a todos de nuevo por permitirnos y por escucharnos, y vamos a seguir conectados. Sí, sin duda. De verdad que, como dije al principio, cuando Rodrigo dijo que íbamos a hacer unos 7, 8 capítulos el año pasado, de la idea de Leo me pareció maravillosa. Conociendo tanta gente, que creo que un background de tanto tiempo en la industria, uno conoce gente y de verdad que ha sido súper agrado de tener esa gente, aunque sea a la distancia, y compartir con ellos y sentirse como en ese momento de café, como se tenía antes, o ese momento de cerveza. Y también, igual que Leo y Ale, le agradezco un montón a la gente que ha aceptado ser parte del programa, al equipo que lo produce, Rodrigo, Milo y de marketing de Comscore, y obviamente a todos los que nos escuchan. Y hay un dato interesante, mira, por ejemplo, a veces pensamos que solo nos escuchaba la abuelita, como decía Ale, pero sí, me han contactado universidades en Chile, imagínate, que utilizan este material, las conversaciones para análisis de casos para la universidad. Sí. Y ahí te das cuenta que le estás dando un granito de arena a la gente. Y eso que nosotros vemos, al fin y al cabo, insisto, no somos un medio de comunicación, no somos periodistas, no somos editores, somos, digamos, gente que está en la industria tratando de apoyar con métricas, lo que hacemos siempre, ¿no?
Y da gusto que realmente veas que puedas dar así un granito de arena distinto a lo que estamos acostumbrados siempre, incluso a jóvenes que están partiendo y a gente que está partiendo su negocio, etc. Así que buenísima la experiencia. Así que bueno, chicos, muchas gracias nuevamente por escucharnos en este capítulo de Comscore Talks, número 39, con los desafíos más importantes que tenemos en digital en Latinoamérica. Y gracias a todos y nos seguiremos viendo durante todo este año y ojalá por mucho más. Un abrazo. Gracias, Leo. Gracias, Ale. Comscore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.